Hace algunas semanas, la escuela número 80, la escuela rural número 80 de la localidad del Sauce de Herrera del departamento de Durazno cerró sus puertas por la falta de alumnos. Este tema ha sido trabajado por Nicole Descueit, a quien ya le damos la bienvenida. Niki, bienvenida, ¿cómo estás? Buen mediodía. Niki, ¿cómo están? Buen mediodía para ustedes, buen mediodía para todos en sus casas. Así es, hace algunas semanas cerró de manera provisoria esta escuela en el departamento de Durazno, a la que asistía solamente un alumno. Luego de que ese niño, por motivos familiares, terminara dejando esa escuela y trasladándose hacia otra institución educativa, finalmente la escuela se quedó sin alumnos y por lo tanto cerró sus puertas. En primer lugar, vamos a conocer un poco más de la historia de esta escuela. Vemos el informe. 19, en ese momento habían como 8 o 9 niños y este año volví con un solo alumno ya desde marzo. Desde ese momento a esta parte ha ido descendiendo entonces la matrícula. Sí, se podría decir que sí, si bien se mantuvo algunos años, pero ya desde el año pasado como que empezó a bajar. Ya habían 6, después empezaron a bajar 5, terminó con 3 alumnos y este año solamente se comenzó con un solo alumno. El niño concurrió hasta el 1 de agosto y a partir de ahí la familia expresó que se iban a mudar, iban a realizar un cambio de domicilio, entonces indudablemente ya les era imposible poder continuar con la concurrencia del alumno a la escuela. La zona prácticamente está bastante despoblada, si bien hay algunos establecimientos, la actividad primordial de ellos es la ganadería, pero hay mucha forestación. Entonces eso ha provocado que también mucha mano de obra sea de viajar, todos los días van y vienen. Pero familias en sí en la zona se hizo un relevamiento y no, familias con niños no hay. Llegar a la escuela y no encontrar, o sea, esperar esos minutos a que llegue las 10 y no aparecer el alumno, ese compañero, porque más que alumno es un compañero, también como que uno siente soledad, porque uno viene, cumple sus funciones, pero te falta esa otra parte de ese vínculo y ese trabajo con el niño, que es para lo que nosotros nos formamos. Esta realidad que se dio en Durazno no es única en el país. Actualmente en todo el Uruguay hay 1000 escuelas rurales, de las cuales 700 tienen únicamente un maestro, por lo tanto esas escuelas son multigrado, ¿no? Se comparte con varios alumnos de distintos grados a la vez. Las escuelas que tienen solamente un maestro, cabe mencionar, pueden tener un máximo de 20 alumnos. De esas 700, 300 son de baja escala. Esto quiere decir que tienen 5 alumnos o menos. Pudimos conversar con Limber Santos, quien fue director de Educación Rural durante varios años y actualmente es director del Centro Nacional de Formación de Maestros Rurales Agustín Ferreiro, que explicó la situación actual de las escuelas rurales. No es frecuente que se cierre una escuela, no es tan frecuente como a veces se piensa, porque para que se cierre una escuela en el Uruguay se tiene que quedar con 0 niños. Es decir, Uruguay no tiene un número mínimo de niños para mantener una escuela abierta, pero sí tenemos una gran cantidad de escuelas con muy poquitos niños, por 4, 3, 2 niños. Eso, sobre todo en contextos de ganadería extensiva, los tenemos en un alto número. Cuando la escuela tiene muy poquitos niños, lo que puede haber es una alerta en la población, en las maestras, en esa escuela, de que si eso responde a una tendencia decreciente de la matrícula y esa tendencia continúa, en algunos años puede ocurrir que quede con 0 niños y ahí recién empiece a activarse el mecanismo de cierre. Bien, y con este escenario, Niki, ¿cómo es el procedimiento para cerrar una escuela rural? Bueno, como veíamos entonces durante el informe, mientras haya un solo alumno, la escuela se mantiene abierta. Esa es la política que existe en nuestro país. Sin embargo, una vez que ese único alumno abandona la escuela, empieza un proceso de varios meses. En primer lugar, se convoca a la comunidad, se convocan asambleas, a las personas que viven en el entorno, se evalúa también si efectivamente no hay familias con niños en la zona. En el caso de que no existan, que se convoquen esas asambleas, bueno, se espera por un tiempo más a ver si efectivamente en algún momento hay algún niño que tenga necesidad de concurrir a una institución educativa y
Luego, si transcurren esos meses, no hay niños, finalmente se cierra formalmente la escuela y la maestra directora, y en el caso de que haya algún auxiliar, son reasignados a alguna institución cercana. Sin embargo, el edificio permanece abierto y se generan algunos proyectos socioproductivos que son de las propias personas que viven allí, de la comunidad, para darle fines de actividades sociales, culturales o productivas, siempre con la posibilidad de que esta escuela se vuelva a abrir como escuela, como tal, en el caso de que haya demanda. A veces pasan años, por ejemplo, y no hay demanda en esa escuela y de repente surge algún alumno la necesidad y se vuelve a reabrir esa institución como escuela, ¿no? Bien, ¿y qué motivos se analizan entonces en este contexto de una disminución de la matrícula escolar, sobre todo en el ámbito rural? Bueno, principalmente que esto excede a las escuelas rurales es la reducción de población a nivel rural, esta migración del campo a la ciudad que si bien viene de hace muchísimos años, se sigue viendo reflejado en la actualidad. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, del último censo, la población rural se redujo de 5 a 4%. Y si vamos específicamente a lo que es la población en edad escolar, menores de entre 4 y 11 años en el medio rural, si comparamos el censo de 2011 con el de 2023, se redujo un 33%. Allí podemos ver en la placa los datos específicos y los números de cómo fue descendiendo por edad entre cada censo. Agradecemos al demógrafo Ignacio Pardo que nos facilitó estas cifras. Santos también se refirió a otros dos fenómenos que tienen que ver con el funcionamiento de las escuelas rurales. Vamos a compartirlo. Un fenómeno es la fluctuación poblacional. La población rural en la actualidad no se traslada solo a las ciudades, sino que se traslada de un medio rural a otro medio rural. Un niño puede que pase por 2, 3 o 4 escuelas a lo largo de un año porque sus familias se dedican a tareas afrales, van buscando fuentes laborales que son circunstanciales y por lo tanto también se da esto de la fluctuación. Al fluctuar la población rural, también fluctúa la matrícula de las escuelas. Hay escuelas que comienzan el año con 7 alumnos, se quedan con 3 a mitad de año y terminan el año con 2, pero vuelven a comenzar el año siguiente con 6 o 7. Las escuelas rurales no solo reciben población rural, hay muchos niños que viven en el pueblo o viven en la ciudad y sus familias los envían a la escuela rural. Las escuelas rurales reciben población rural, pero también reciben niños que viven en la ciudad y que por distintas razones, a veces vinculadas con el horario, con razones operativas, con el comedor escolar, pero con frecuencia, esto lo hemos investigado, las familias dicen del ambiente escolar, de una escuela rural que tiene un ambiente más familiar, un ambiente de menor riesgo en cuanto a las interacciones, en cuanto a la seguridad. Los padres sienten que la escuela rural es más segura, seguramente también por una cuestión de escala, porque es más pequeña, hay una escala más familiar, y también a veces por la propuesta de enseñanza, porque es cierto que las escuelas rurales, contrario a lo que a veces se puede pensar desde la ciudad, obtienen muy buenos resultados de aprendizaje. Esta cuestión de aprender con otros que no se parecen, que le llamamos didáctica multigrado, esto romper con los grados. En cuanto a las posibles medidas para tomar en el marco de este panorama, Santos consideró que una de ellas puede ser el fortalecimiento de la red de escuelas rurales y también fortalecer la formación de maestros rurales. Un fortalecimiento de las modalidades de gestión territorial de las escuelas rurales de baja escala, que respeten la identidad individual de cada escuela, pero que fomenten el que esa escuela pueda trabajar con otras instituciones, tanto rurales como urbanas, en esta modalidad que históricamente en Uruguay se le llama el agrupamiento escolar rural, que incluso se podría pensar en fortalecer los agrupamientos rurales para también combinarlos con instituciones urbanas, tanto escuelas, jardines de infantes, escuelas especiales y también instituciones de educación media y educación terciaria y universitaria. Es decir, que las escuelas rurales puedan formar parte de redes educativas interinstitucionales que vayan más allá de su medio rural para obtener recursos, para intercambiar saberes, para hacer que esos niños, que son muy poquitos en una escuela rural, tengan, con el uso de las tecnologías, plan Ceibal mediante, y también con presencia física, contacto e interacción con estudiantes y con docentes de otras instituciones. Lo otro es apostar
a llevar adelante planes sostenidos en el tiempo de formación de maestras y de maestros rurales, técnicamente, pedagógicamente, desde el punto de vista didáctico, sociocultural, para dotar a las maestras de mayores herramientas para trabajar con aulas multigrado en las escuelas rurales, para trabajar en este vínculo interinstitucional y para trabajar los componentes pedagógicos de la relación de la escuela con la comunidad, que siempre es muy fuerte y muy estrecha en los medios rurales. Bien, y si bien hay muchísimo para trabajar, también hay mucho que el sistema educativo en general tiene para aprender de cómo funcionan las escuelas rurales, que es esto que contaba Santos ahora, el tema multigrado, cómo se retroalimentan entre los propios alumnos. Así que bueno, queda muchísimo más para aprender justamente de las escuelas rurales. Bien. Sin dudas. Muchas Muchas gracias, gracias, Niki, muy completo. A ustedes.